Canal 9, Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo con los alumnos de Dirección Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Tenemos un intérprete, Pamela Aguayo, y tenemos también a dos invitados de lujo para hablar un tema que nos inquieta mucho a todos los chilenos, que es la colusión. Está con nosotros el Ceremi de Economía, Iván Valenzuela, una persona ampliamente conocida de la casa, puedo decir, y también Matías Godoy, que es el director de Economía para Todos. Ambos son economistas con amplia experiencia y queremos iluminarnos un poco sobre esta situación que nos tiene tan perplejo, que es la colusión. Y yo quisiera preguntarle a ustedes qué significa la colusión, en términos muy sencillos para que las personas puedan comprender. Señor Ceremi. Primero que nada, gracias por la invitación. Y la colusión es un acuerdo entre personas o empresas que pactan entre ellos fijar precios para que otros competidores no entren a esta economía de mercado. Matías tiene un cuento que habla de Charlie Brown y Snoopy, donde explica con detalles cómo funciona el mercado y cómo funcionan estos pactos para no permitir que otras empresas ingresen al mercado y estos pactos empiecen a jugar con los precios para obtener mayores ganancias. O sea, en definitiva, la colusión atenta en contra de la libre competencia. Por supuesto. Y solamente las personas con mayor porcentaje de introducción en el mercado de los productos tienen acceso a coludirse. Por supuesto. Supongamos que hoy día estamos en economía de mercado y está funcionando y hay dos grandes competidores, A y B. Y estas dos empresas tienen una un 80% de mercado y otra tiene un 20% de mercado. Y nos aparece un tercero que quiere entrar a competir en el mercado, pero al entrar este tercero va a afectar la fijación de precios. Por lo tanto, estos dos que tienen 80-20 se ponen de acuerdo para que este tercero no ingrese al mercado y ellos obtienen todos los beneficios. Y eso es lo que ha pasado hoy día con el Conform. Y el perjudicado es el consumidor. Ya. ¿Y en qué porcentaje más o menos de lo que se ha estudiado de precio ha llevado esta colusión? ¿10%, 15%? ¿Puede estudiarse eso, no? Sí, se puede estudiar, ya. Pero si uno analiza el mercado hoy día, entre estos dos lo que hacen es ponerse de acuerdo en el precio y de una u otra forma que no permite que otros entren a competir, porque al entrar más competidores, ¿qué pasa? El precio tiende a bajar y a ellos no les conviene que el precio entre a bajar, sino que a ellos les conviene tener un precio más alto para obtener mayores beneficios y como se dice en finanzas, como se dice en economía, a los dueños, a los accionistas les interesa maximizar su riqueza. Por lo tanto, como no permiten que otro, ellos siguen compartiendo sus beneficios y ellos están haciendo, estos empresarios se están haciendo mucho más ricos. Y esto no tiene que ver con un estigma de que todos los empresarios son de ese tipo, donde hoy día tenemos empresarios muy buenos que comparten sus beneficios con los trabajadores, que tienen sueldos altos con sus trabajadores y todos trabajan con un objetivo en común. Estos son empresarios inescrupulosos que están afectando de una u otra forma a las familias más vulnerables. Una pregunta... ¿Cómo la ley, bueno, había un repudio muy generalizado de mucha gente, de muchas organizaciones empresariales, etcétera? ¿Cómo se castiga esto en la práctica en Chile y qué pasa en otras partes del mundo cuando se detectan situaciones como esta? Hoy día el ministro de Economía apuró la entrada en vigencia de una ley, la cual ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y hoy día está en la discusión en el Senado para la aprobación final, donde tiene sanciones para que estas personas que se están coludiendo y penas de cárcel que van entre 5 a 10 años y sanciones también pecuniarias donde se les va a castigar a ellos con multa sobre los ingresos que ellos obtuvieron o también algunas multas fijas. Por lo tanto, lo que está pasando acá, monseñor, es de una u otra forma que cuando estamos en una economía de mercado, se supone que la economía funciona por sí sola, pero cuando aparecen estos empresarios inescrupulosos que no permiten, vuelvo a insistir, que otros empresarios, microempresarios,
Y aquí aparecen las regulaciones, y el Estado está poniendo las regulaciones. Y una de estas regulaciones es apurar esta ley para sancionar estas malas prácticas de mercado. Pero también creo que hoy día es importante tener claro que la sociedad civil también está tomando un rol muy importante, se está empoderando, y eso es importantísimo. Hoy día, si vemos la caída que ha tenido el precio de las acciones de CMPC, costaban hace un tiempo atrás 3.800 pesos aproximadamente y hoy día estaban a 1.500 pesos, eso tiene que ver con sanciones a la empresa. Pero si lo vemos desde el punto de vista del consumo, y uno entraba a los supermercados, los menos productos que se estaban consumiendo hoy día eran de estas dos empresas que estaban coludidas. Por lo tanto, el consumidor también tomó su rol muy activo y lo está castigando en el consumo. Y los empresarios pequeños están ingresando al mercado y están dando trabajo y están generando mejores precios. Y tú, oye, ¿qué significa esto de, perdón, economía para todos? Director de economía para todos. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, monseñor. Un placer compartir acá estudio con autoridades gubernamentales. No, yo no soy gubernamental, no soy... No, lo es broma, es broma. No, llamado confundir. Es broma, ya. Oiga, esto es un sitio web que busca explicar con manzanitas, lo hemos llamado así, con manzanitas, la contingencia económica, política y financiera de Chile. Ya. Entendiendo de que están sucediendo cosas en Chile, en este último año sobre todo, que nos invitan a todos a ser conscientes de lo que está pasando y de lo perjudicial que es para la sociedad, para Chile, la ocurrencia de estos casos, como las colusiones, como el financiamiento irregular de campañas políticas, como las reformas que se impulsan desde el gobierno y que son profundas al día a día de las personas. Entonces, creemos que las personas tienen que entender lo que pasa y decidimos explicarlo de una forma didáctica, y a eso le llamamos con manzanitas, a través de ejemplos con caricaturas, Charlie Brown y Snoopy. ¿Cómo explicaría la colusión? Porque seguramente habrá muchas personas que no expertas en economía con manzanita. ¿Cómo le explicarías tú en Vamos a suponer palabras? un ejemplo. Vamos a suponer un ejemplo. Suponga que el mercado del confort en Chile, del papel higiénico, es llevado a cabo por dos empresas. Una empresa es liderada por Charlie Brown, por Carlitos, y otra empresa es liderada por Snoopy, su amigo. Charlie produce 70 rollos de confort y Snoopy 30. En conjunto totalizan 100 rollos de confort, los cuales se abastecen a 100 consumidores que consumen uno cada uno. Entonces se fija un precio, de acuerdo a esas cantidades. 100 de producción, 100 de demanda. Demanda, ya. Llegan a un precio de 100 pesos por rollo. Supongamos que una amiga, Lucy, decide ingresar al mercado y producir confort. Ya no hay 100 rollos de producción, sino que más. 120. 120, por ejemplo. Entonces el precio va a caer porque nadie se va a querer quedar con inventarios, con stock, claro, con venta, con productos para vender y que no se vendieron. Entonces va a caer el precio y eso va a beneficiar a los consumidores. ¿Qué pasa? Charlie Brown y Snoopy son amigos y no están dispuestos a que el precio caiga. Por consiguiente, ellos se ponen de acuerdo para producir menos que antes, en las mismas proporciones que antes, pero en menor cantidad. Pues así el precio porque así sube. Se genera escasez en el Claro. mercado y la gente estará dispuesta a pagar más por el confort, dado que no es abundante. Ya. Ahora, una pregunta. Esto, bueno, aquí en el fondo se puede decir que los pillaron, por así decirlo, ¿ya? Porque eso es lo que uno ve. Estuve escuchando a Felipe Irarrázaval y él es muy duro en castigar, digamos, este tipo de actitud. Incluso hablaba de que esto tiene que ser penalizado con cárcel. ¿Hay más empresas involucradas en otro tipo de colusión en este minuto que tal vez piensen que los pueden pillar? Ahora, lo que uno ve en las noticias que tiraron los computadores al canal, eso me parece que es increíble. ¿Habrán otros computadores de otras empresas en los canales en este minuto, en el mar, etcétera? La verdad es que yo leía una entrevista muy importante de Felipe Irarrázaval, el fiscal nacional económico de Chile, en un medio de circulación nacional hace un par de semanas,
y él partía de la base de que en todos los mercados existían incentivos a la colusión. Y él defendía la figura de la delación compensada por eso. La delación compensada, para que se entienda, es el hecho de que una empresa se delate y se exima de multas por haberse delatado. Eso es lo que hizo CMPC. O sea, es la invitación que está haciendo hoy día el fiscal nacional económico, en el fondo. Está diciendo, Sí. mire, antes que lo pillen, Tenemos. usted delate. Pero ustedes piensan que eso va a pasar, que hay personas que se van a delatar en algún minuto y eso se va a saber. Lo que pasa es que en el caso que está planteando Matías, la investigación estaba fuera del país, iba avanzando. Entonces, este tema de la colusión no solamente abarcaba Chile, sino que estaba ocurriendo fuera. Y esa investigación de fuera del país iba avanzando significativamente. Entonces era mejor hoy día, desde el punto de vista de CMPC, antes que saliera el fallo de afuera, decir nosotros estamos coludiéndolo. Y con eso informamos al mercado y decimos, ok, el mercado sanciónenos. Pero ¿cuál es la sanción que tienes hoy día? Lo que está haciendo el consumidor, sancionándolo en no comprar los productos. Por eso yo creo que hoy día es muy importante el rol que juegan también las universidades en la formación de estos profesionales, de estos ejecutivos, el rol que juega esta universidad y otras universidades. Entonces, la ética o los principios y los valores en la formación de los empresarios. Si un empresario, necesitamos en el país muchos empresarios, necesitamos muchos emprendedores, pero no necesitamos cualquier empresario, no necesitamos cualquier emprendedor, necesitamos aquel empresario que tenga principios, valores, que vea lo que otros no ven, pero basado en esta normativa, y una normativa que no necesariamente tiene que estar escrita, sino que tiene que formar parte de la persona. Y en eso yo lo invito a las universidades, no solamente a tener la formación ética como un curso, sino que esto tiene que ser transversal. Matías está hablando de economía, estamos hablando de finanzas, estamos hablando de contabilidad, estamos hablando de administración. La ética profesional no es una disciplina, no es un ramo particular, sino que en todos la formación de un ingeniero, de un ejecutivo o de una persona que lo vamos a ligar a los negocios. No solamente a los negocios, porque está en la medicina, está en todas las formaciones profesionales y tiene que formar parte de la esencia de estos profesionales. Y con esto estamos diciendo, ¿sabes qué? Vamos avanzando en el camino correcto, los empresarios son correctos, tienen los principios, tienen los valores. Y es lo que necesitamos, porque hoy día, si lo vemos desde el punto de vista de la confianza que está ocurriendo en Chile, tan abordada en distintos ámbitos, y estos casos que nosotros necesitamos para seguir creciendo, necesitamos atraer inversión, ¿qué imagen le estamos diciendo a los inversionistas de afuera? Estamos diciendo, ¿sabes qué? Se están coludiendo los empresarios, la imagen país, la confianza país baja, y eso significa no atraer más inversión. ¿Tú piensas que esto ha repercutido en el contexto internacional? Pero antes, a propósito de lo que decía el Ceremi, yo creo que uno de los graves problemas que tenemos es que se está confundiendo los fines con los medios. O sea, el dinero es un medio. El fin último es el bien común. Uno entiende que una empresa, cualquier empresa, una persona que tiene un almacén en su casa, tiene que financiarse, tiene que tener ingresos superiores a los gastos, eso no lo discute nadie. Pero el fin último es el bien común. Y evidentemente que una sociedad que yo la veo demasiado concentrada en el lucro como un fin en sí mismo y demasiado concentrado en el individuo, es un cambio antropológico que hay que hacer. En ese sentido, yo le tengo mucho aprecio a Steve Jobs, porque él decía, la verdad que a mí no me interesa ser rico, a mí me interesa hacer un producto extraordinario. Y era obsesivo en eso, extraordinario, obsesivo en eso. El mejor producto, incluso estaba preocupado del embalaje, se preocupaba del embalaje cuando alguien lo abría, incluso alguien le decía, oiga, pero si esto no se ve, no importa que no se vea, igual, cuando alguien abre esto tiene que encontrarse con algo precioso. Y lo otro era consecuencia del trabajo bien hecho. Y creo que la dimensión del trabajo bien hecho hay que internalizarla con mayor fuerza. ¿Tú piensas que los alumnos de economía, ¿está eso o hay un afán desmesurado por el dinero en general? Lo que pasa es que yo siento que en Chile se generó una costumbre de hacer las cosas de determinadas formas. O sea, en Chile yo creo que pesa mucho la lógica de
de los contactos a la hora de conseguir un empleo, o el hecho de no delatar, el hecho de no devolver cosas ajenas. Se ha generado una especie de, como todos operan así, yo opero de forma similar. Si mi vecino se puede ahorrar pago de impuestos por determinada manera, yo voy a hacer lo mismo. O sea, siempre se ha hecho así o todos lo hacen, digamos. Sí, Es un criterio hoy día. De alguna forma lo aceptamos como propio, como parte del juego, entre comillas. Pero la invitación es que la ocurrencia de estos casos, el conocimiento público de estos casos, debe hacernos reflexionar, no solo a los jóvenes, sino a los actuales partícipes del mercado laboral y del mundo empresarial y autoridades, de que Chile está cambiando. Porque este fue un año tremendamente diferente, monseñor. O sea, en 2015 conocimos cosas que mucha gente sabía como secreto a voces, pero que no se tenían pruebas. Fue impactante ver empresarios en prisión preventiva o ver los negocios del hijo de la presidenta de la República. Claro. O sea, estamos hablando de financiamiento irregular también a dos sectores políticos, los que hoy en día concentran gran parte del poder en Chile. Entonces, ¿tú piensas que si ellos se hubiesen financiado por la vía correcta, tal vez no hubiesen obtenido los votos que obtuvieron? absolutamente. O sea, yo pienso que hay una correlación positiva entre recursos y cantidad de votos obtenidos. O sea, se da, no siempre es así, y es bueno cuando no se da así, de que los candidatos que invierten más recursos en sus campañas son los que obtienen más altas votaciones. Porque llegan más, porque tienen mayores recursos, porque pueden llevar con el mensaje a partes donde otro candidato con menos recursos no. Entonces las empresas saben eso y por eso financiaron a políticos. Volviendo al tema de la colusión, seguramente muchos pequeños empresarios que instalaron su pequeña fábrica para hacer productos tisú habrán quebrado, ¿no? Y estarán endeudados en los bancos seguramente y con muchos problemas financieros, ¿no? Seguramente, pero hoy día lo que está pasando con este castigo que le está dando los consumidores, están apareciendo empresas que no conocíamos y son los productos alternativos, sustitutos, que son tan buenos como los de estas empresas, pero con esta estrategia de estos empresarios no escrupulosos, estas empresas iban desapareciendo, tenían un nicho muy pequeño, claro. Y hoy día son... En las ferias, sí. Claro, en general. Entonces hoy día lo que están haciendo estas empresas, se están incorporando al mercado y están siendo más competitivos, están siendo de igual a igual con estas empresas grandes, que es lo que nosotros esperamos, que un pequeño y mediano empresario crezca en el tiempo y sea una gran empresa y sea competitiva. Pero cuando tenemos este tipo de prácticas, que es habitual, ya que es normal, como lo decía Matías, en alguna arista, hay que eliminarla de raíz para que todos los pequeños, que es lo que necesitamos, los emprendedores, los microempresarios, los medianos, surjan, y lo que nosotros necesitamos en Chile hoy día es cambiar la matriz productiva. El Juan Pablo II, en la Laborem Exercens, hablaba de el Estado como empresario indirecto, es decir, las políticas públicas tienen que ir encaminadas a que se dé un mercado sano, por así decirlo, sin estas deformaciones. En la segunda parte vamos a ver cómo contribuye el Estado con sus políticas públicas, con sus políticas tributarias, con sus políticas laborales, a que esto realmente funcione así y no acontezca lo que hemos visto que ha suscitado una reacción muy indignante en la sociedad chilena. Volvemos en unos minutos. Aquí estamos nuevamente en diálogo, gracias a Canal 9, Bio Bio Televisión, al Arzobispado de la Santísima Concepción y a nuestra universidad con los alumnos de Dirección Audiovisual y Multimedia. Estábamos en una conversación muy interesante y yo planteaba que el Estado es un empresario indirecto en el sentido que regula, que da pistas, promueve, castiga, etcétera, para que haya una cierta convivencia, y pareciera ser que en este caso la política pública ha sido laxa y ahora viene un cambio. ¿Qué está pasando a nivel de la Cámara de Diputados, de senadores al respecto? Como le decía anteriormente, en el tema de la colusión está avanzando la ley, ya está aprobada
en la Cámara de Diputados, está en la discusión en el Senado y ayer hubo votación y salió también unánime. Yo creo que en los próximos días ya vamos a tener la ley de la colusión para restringir a estas medidas o estos acuerdos que toman empresarios inescrupulosos. Pero tú piensas que esto va a ser un cambio real. Yo tengo la impresión que los cambios son más lentos, que tienen que ver con una cultura de hacer las cosas. Entonces la pregunta es, ¿esto fue un caso puntual o tú crees que hay una cultura de que no me van a pillar, esto lo hago una vez, no lo hago nunca más, total todo el mundo lo hace? ¿Tú cómo lo ves, digamos, desde tu perspectiva de economista? Yo soy bien pesimista, monseñor. Yo pienso que una de las cosas que ha quedado demostrado con estos casos de colusión o de financiamiento irregular a la política es que el Servicio de Impuestos Internos no está cobrando los impuestos que tiene que cobrar, no está haciendo su rol fiscalizador de forma óptima, porque no puede ser que durante 5 años una empresa declare pérdidas y el Servicio de Impuestos Internos no lo haya notado. No puede ser que 2 empresas del mercado del confort se coludieran y mantuvieran este acuerdo de colusión durante 10 años y que recién se hayan aportado antecedentes sobre la verdad porque decidieron denunciarse. Y de nuevo citar la entrevista de Felipe Irarrázaval, él defendía la delación compensada, esto de que se exima a las empresas de multas de denunciarse, porque en el fondo él decía que de otra forma no sabríamos cuáles colusiones se dan y cuáles no. Ya. O sea, si no se delatan, no tenemos idea. Entonces aquí habla un poco de la fragilidad del rol del Estado en fomentar la recaudación tributaria, en fomentar la competencia, y a mí eso me parece muy preocupante. Y yo no sé, monseñor, si eso es por falta de recursos o de forma adrede. Porque se plantea la duda cuando vemos que Soquimich financia a 2 coaliciones que ostentan el poder de forma igualitaria sus campañas políticas. No sé si esta omisión de fiscalización es adrede o es porque faltan recursos. Yo creo que las leyes existen, están, las leyes tributarias están ahí, el Servicio de Impuestos Internos cumple un rol importante, pero yo creo que más que la ley tiene que ver con las personas. Con la persona. Insisto, no hay nada más personal que el mérito y la culpa. Claro, nada. Cada entonces, uno es responsable. Sí. Está bien que existan las leyes, está bien que exista la reglamentación y la reglamentación está para cumplirla, pero cuando vemos hoy día, vamos a poner un caso muy puntual, cuando vemos hoy día que una persona va a un local común y corriente o a cualquier local y no exige la boleta, ahí hay una infracción tanto del que está vendiendo como tanto del consumidor. La ley está y existe y hay que sancionarlo a los dos, porque los dos están cometiendo un delito o están cometiendo una infracción. Por lo tanto, mi premisa tiene que ver con la educación, y el educar significa decirle al consumidor, sabe que usted, cada vez que va a comprar, si usted no exige la boleta, se está evadiendo impuestos. Si se está evadiendo impuestos, el Estado está teniendo menor ingreso, y al tener menor ingreso al Estado, está poniendo menos recursos en educación, está poniendo menos recursos en salud, en todas las políticas públicas, y eso tiene que ver nuevamente con la persona. No será, no, yo comparto ese diagnóstico absolutamente, pero ¿no será que en el fondo lo que nos falta es un proyecto país en el cual nos sumemos todos y nos hagamos la pregunta ¿qué puedo hacer yo por el país? En vez de qué es lo que el país a mí me puede retribuir, porque en el fondo si cada uno piensa el país como el lugar en el cual va a sacar provecho, esto es un desastre. ¿Ya? Yo creo que tenemos que pensar un gran proyecto pensando en las generaciones futuras. En ese sentido, en la última encíclica de Francisco, Laudato Si, en los últimos números se hace preguntas muy filosóficas. Dice, ¿qué futuro le vamos a dejar a las futuras generaciones? ¿Qué mundo le vamos a dejar? ¿Qué sentido tiene nuestra vida? Y pareciera ser que para muchas personas el sentido de su vida es obtener lo máximo con el mínimo esfuerzo. Y creo que ese es un camino educativo que no es fácil recorrer cuando en definitiva lo que promueve la educación, al menos en Chile, es la competencia. O sea, desde que una persona postula a un colegio ya está compitiendo, tiene que ver con los recursos que tiene.
¿En qué manera el Estado, por ejemplo, con la reforma que está promoviendo educacional, reforma tributaria, reforma laboral, termina con eso, aunque por supuesto que no va a alcanzar, porque yo insisto, como dices tú, tiene que ver con la persona, con sus principios más fundamentales? Pero si vemos hoy día el gobierno de la presidenta Bachelet está planteando reformas estructurales y ellas tienen un objetivo en común. Nosotros, para poder seguir desarrollándonos como país, tenemos que invertir en educación y tenemos que invertir adecuadamente en educación de calidad. Pero para invertir en educación necesitamos los recursos necesarios para hacer esa inversión. Viene una reforma tributaria, que es lo que planteó la presidenta, una reforma muy bullada, muy dialogada, consensuada, etcétera. Se aprueba, pero dentro de eso una discusión que afectaba a la clase media, etcétera, etcétera. Y hoy día los informes que nos están dando el Banco Mundial y nos está diciendo que la reforma tributaria no la paga la clase media, sino que de los ingresos va a ser el 1% más rico, o mejor dicho, el 73% de los ingresos proviene del 0,1%, estamos diciendo que los que tienen más tienen que pagar más, y eso se está dando. Pero esos recursos, ¿dónde van, monseñor? Van enfocados a políticas de educación claras, precisas. Cuando hoy día se le está diciendo a 200.000 estudiantes de educación superior que van a tener educación gratuita, cuando hoy día en la educación se pagaba la brecha entre el arancel real y el de referencia, donde los estudiantes tenían que pagarlo, y hoy día con gratuidad ese estudiante no va a pagar nada, tiene un ahorro la familia. Cuando le estamos diciendo a través del gobierno de la presidenta Bachelet que la educación subvencionada, que tienen la opción de irse a educación gratuita o irse a privada, y le estamos diciendo a esas familias que ese colegio que tenían que pagar 30, 20 o lo que sea, se van a educación gratuita, se está produciendo un ahorro también dentro de la familia. Por lo tanto, cuando estamos pensando en el Chile, no estamos pensando en el Chile del mañana, estamos pensando en el Chile del futuro, y para llegar a ese Chile del futuro, el rol fundamental lo juega la educación, y en eso tenemos que ser claros y precisos dónde se están invirtiendo los recursos y cómo se van a desarrollar o desenvolver. Y evidentemente que los frutos se ven en el mediano plazo, claro, 10, 15, 20 años. Lo que estamos acostumbrados muchas veces a ver los resultados mañana. Y nosotros los resultados que estamos planteando a través del gobierno no son mañana, son resultados que se van a ver. Pensemos en un joven que entra hoy día a la educación. Tiene 8 años de educación básica, sin considerar el kinder y el prekinder. 4 años de educación media, tenemos 12. Y agreguémosle 5 años de universidad. Es decir, ¿cuándo vamos a ver los resultados? ¿En 20 años? Claro. Entonces, los resultados se van a ver en el futuro. Lo mismo lo estamos planteando desde la región. Nosotros acabamos de aprobar una estrategia de desarrollo regional donde estamos diciendo, este es el objetivo que queremos como región. ¿Y cuál es? Aprovecha la oportunidad de contar. No al 2015, no al 2016, estamos pensando al 2030. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que la región del Biobío debe ser una región líder donde tenga conocimiento, o el país nos conozca con este liderazgo, el mundo nos conozca con este liderazgo, con las fortalezas que tenemos en temas culturales, las fortalezas que tenemos en los recursos naturales, etcétera. Pero estamos diciendo que hoy día no solamente son esenciales los recursos naturales, nos ayudan a contribuir al desarrollo. Estamos diciendo, tenemos que innovar, tenemos que cambiar nuestra matriz productiva. Y si vamos a los recursos que se están poniendo hoy día en la región del Biobío, van enfocados principalmente a la innovación, el emprendimiento, y todos jugamos un rol muy importante. Cuando le estamos diciendo hoy día a las pequeñas y medianas empresas o a los exportadores, no necesitamos que sigan exportando más fruta, queremos que exporten, ¿qué cosa? Productos agregados a la fruta, jugo, fruta deshidratada. Es decir, estamos diciendo, aquí están las políticas públicas, aquí están los fondos a los cuales ustedes pueden postular y podemos diversificar esa matriz productiva. Por supuesto que implica una mentalidad emprendedora. Bueno, tú estás con jóvenes, ¿está esta mentalidad emprendedora de pensar algo nuevo? Entre paréntesis, hay un alumno de la Universidad del Desarrollo que estudia Administración y Economía y Diseño, que diseñó un escritorio para familias pobres, porque se da cuenta que los niñitos estudiaban en la cama, en la cómoda, en el velador, muy incómodo. Entonces él diseñó un escritorio que se puede armar y desarmar y guardar debajo de la cama, y realmente extraordinario.
se están fabricando algunos ya para poder entregarlo y colaborar. ¿Existe esa mentalidad innovadora de ver cuáles son las necesidades y arriesgarse, o todavía hay una mentalidad más bien de miedo, digamos, frente a ello? Yo pienso que me ha tocado el privilegio de conocer otros proyectos que están muy asociados al tema social. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, una empresa que se llama Algramo, que pretende vender alimentos a granel, dado que en Chile los alimentos son muy caros, están a un nivel muy similar a países europeos que tienen un salario muchísimo más alto, en ¿Y por qué promedio. el costo baja? Explica con manzanita, ¿por qué el costo baja cuando es al grano? Porque se ahorran costos en términos de envase y ya. de transporte, ya dado que se proveen a través de una máquina dispensadora. Ya. Entonces ese ahorro en envase y costo de transporte permite que comprando a granel uno acceda a un menor precio. Mira, También ya. no paga la marca, entonces Ya, perfecto. beneficioso. Entonces yo he visto también otras iniciativas que van en esa sintonía de saciar una necesidad social. Pero lo que a mí me preocupa, monseñor, es que debemos generar una institucionalidad que fomente el emprendimiento y fomente la innovación. Y eso en Chile tiene mucho que trabajar aún, en términos de inversión, por ejemplo, a CONICYT, a organismos encargados de la innovación. Chile es uno de los países que invierte menos como porcentaje del Producto Interno Bruto en innovación. Claro. Por otro lado, si vemos, volviendo al tema de la caso colusión, si vemos que los mercados se rigen con dos grandes empresas que concentran los mercados, ¿cómo competirles? O sea, Complicado. claro, por esta coyuntura hay empresas chicas que se han beneficiado en la venta de confort, dado que el consumidor decidió castigar a estos dos grandes. Pero si esa fuera una situación permanente y no una situación, digamos, Puntual, esporádica, digamos, más bien puntual, visceral, digamos, de la rabia. Que ahí sí que habrían incentivos también a emprender. Pero espero que sepamos leer lo que ha pasado este año. Una pregunta, ¿no será que hay un cierto temor al fracaso? Es decir, que hay muchos jóvenes que quisieran emprender algo, muchas personas que ya después de 5 o 6 años de profesión quieren emprender y les da miedo fracasar, o ven que es muy engorroso comenzar una empresa, tienen dificultades. ¿Hay algo de eso, no? Sí, lo que pasa es que igual Chile es como pesimista. Sí. Fíjese que yo cuando decidí escribir este blog, Economía para Todos, Puros palos. claro, la gente no lee, lo primero que me dijeron, oye, pero el blog son obsoletos ese formato, ahora lo que la lleva son los videos. Ya. Es difícil que alguien lea un blog. Y yo la verdad es que no pensé tanto en si me iba a ir mal o no. Dije, bueno, me va a tomar un par de días crear la página. Y no fue bien. Entonces el llamado, aprovechando estos medios, es a que las personas no piensen tanto en las consecuencias Ese es el tema. de hacer su cosa. Atreverse. Yo creo que la mejor forma de evaluar si una iniciativa es exitosa o no, en términos personales y sociales, es haciéndolo. Sí, claro. Así de simple. Hacer. Pero en un marco de ética, en un marco de responsabilidad pública, porque eso es lo que necesitamos hoy en día. Ante hechos como la colusión, ante hechos como las malas prácticas en política. Necesitamos construir una nueva economía, una economía mucho más social, una verdadera economía social de mercado, donde hay espacio para la competencia, pero también para la generosidad. Uno ve que todavía hay personas, un grupo importante, o sea, la pobreza en Chile, mirando la perspectiva, ha disminuido significativamente, eso no cabe ninguna duda, el ingreso per cápita. Pero todavía uno se da cuenta que hay familias enteras, poblaciones enteras, que no logran salir de la pobreza. Y son las personas que uno ve en las escuelas más deficitarias, las personas que uno ve en los hospitales haciendo cola. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos nosotros. Yo creo que el concepto que está muy olvidado es el concepto de bien común, es decir, ayudando al otro, en definitiva, nos beneficiamos todos. A mí, por ejemplo, me produce mucha tristeza ver que mucha gente optó por protegerse en su casa. Protegerse con todo tipo de candado, con guardias, con cerco eléctrico, pero esa no es la manera de terminar con la delincuencia. La manera es preguntándose qué hago yo para que haya más justicia, para que este joven
que bajo esas condiciones un potencial delincuente tenga la posibilidad de ir a la universidad, tenga la posibilidad de formarse, tenga la posibilidad, y yo siento que ese paso, ese salir de uno mismo, está ausente en este minuto. No sé si comparten ese diagnóstico. Sí, yo creo que es correcto, y hoy día, yo insisto, yo creo que las instancias están. Yo creo que a lo mejor lo que nos falta es informar un poco más, tener mayor conocimiento. Cuando estamos hablando, especialmente me voy a enfocar a los temas de emprendimiento y emprendimiento social, hay muchos instrumentos y hay muchas políticas. Lo que falta es que las personas entiendan dónde tienen que ir a tocar la puerta, qué es lo que deben hacer para postular a un proyecto de emprendimiento social o un emprendimiento empresarial. Y hoy día nosotros en la región estamos lanzando 4 centros de desarrollo de negocios gratuitos, donde uno en cada provincia, donde los microempresarios, los emprendedores pueden ir a estos centros y decir, saben, necesito que me ayuden a hacer mi plan de negocio. Muchas veces, como dices tú, como dice Matías, no se atreven. Aquí le estamos diciendo, si tú te atreves a hacer algo, aquí te estamos dando la asesoría gratuita y te vamos a ayudar a buscar fuentes de financiamiento, a apalancar recursos, porque necesitamos que Administración, muy importante. Que sigas creciendo, que te sigas desarrollando, y en eso las políticas están. Pero ¿dónde tendría que ir alguien? Por ejemplo, una señora que empieza a hacer conserva, que se da cuenta que a la gente le gusta y quisiera exportarla. ¿Dónde tendría que ir? Así en concreto. Muy sencillo. Número de teléfono. Si es un microempresario, que con lo que está usted señalando, hay Capitales Semilla en FOSI. Si ese microempresario tiene capacidad de seguir creciendo, Cercotec. Pero si alguien llama por teléfono, perdón que sea tan directo, alguien llama al FOSI, hay reuniones mensuales, hay personas que la reciben, o es un sinnúmero de... No, el FOSI tiene ventanilla abierta y tiene ejecutivos para que estén atendiendo. Microempresario, esta señora que prepara conservas. Por ejemplo, si es FOSI, chiquillo que hace escritorio... Innova, Cercotec, puede ir antes a Cercotec a apalancar recursos, Innova, si sigue creciendo, Corfo, están las instancias. Yo pienso que en Concepción, Ceremi, está lleno de genios. Sí. Imagínate que hay 90.000 universitarios. Imagínate la cantidad de personas con capacidad, etcétera. Yo lamento que muchos están pensando irse a Santiago. ¿Cómo retenerlos? Yo creo que ese es un desafío que tiene la región, ¿no? Y creo que en la medida que haya más magíster, más posibilidades aquí, va a tener un mayor incentivo. Que yo creo que no solamente tener el magíster, yo creo que va en la instancia de que estas personas sean capaces de atrever. Hoy día estamos todos llenos de magíster, MBA, máster en esto, etcétera. Lo que necesitamos son más emprendedores, no necesitamos tantos ejecutivos, necesitamos... Sí, yo pienso lo mismo. Pero yo creo que para emprendedores del arte... Para generar emprendedores se requieren confianzas, que en el final las economías se sustentan en la confianza. Lamentablemente muchas personas no pueden acceder a recursos del sistema bancario por no tener patrimonio. Entonces tienen que optar a recursos públicos, que muy bien decía Iván, están disponibles, pero siento que aún hay que avanzar en materia de solicitudes. Muchas personas necesitan asesoría para el proceso de postulación. Muchos evaluadores no logran entender que no todo es la rentabilidad económica, sino que una rentabilidad social también, un impacto positivo del proyecto. Lamentablemente, pero terminamos con algo positivo, se nos acabó el tiempo, pero veo que la conversación fue muy interesante por de pronto, y yo quisiera, decirles que nos escriban, @pediálogo, nos interesa que ustedes nos digan cuáles son los temas que usted quiere conocer. Y decirles también que si alguno de ustedes quiere regalar un escritorio, le pusimos escritorio para Jesús, a un niño de escasos recursos, comuníquese con el arzobispado, aquí con la Escuela de Dirección Audiovisual y Multimedia, y podemos decirle cómo contactarse. Y también queremos decirle que tenemos un concurso que les puede interesar. Entre a la página del Arzobispado de la Santísima Concepción y se va a dar cuenta en qué estamos. Como ve, estamos llenos de actividades y somos realistas, pero siempre con una mirada positiva de la vida, del mundo y también de la economía, a pesar de todos estos problemas que nos han golpeado tanto. Bueno, muchas gracias y especialmente a ustedes. Entre paréntesis, les tenemos 2 regalos del Instituto de Teología. Se trata de
un libro, Cementerio en Color, Georgios Nicolaides, fotografía, esto lo editó el Instituto de Teología, que es muy hermoso, y también para el Ceremi, cuando quiera meditar acerca de la muerte, que es el gran tema del ser humano, ahí tiene un excelente libro de fotos del cementerio, de hecho. Así que bueno. Muchísimas gracias, Muchas ingeniero gracias. comercial penquista. ¿Ah, sí? Ah, Sí, mire, para que vea. Aquí hay emprendimiento. O sea, un Sí. ingeniero comercial que terminó en fotógrafo. De todas maneras. Pero muy bien. Muchas gracias. Nos vemos el próximo número, si Dios así lo quiere. Canal 9 Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.